No todos en Israel apoyan las acciones de Netanyahu y su ejército contra la Franja de Gaza, pero no lo pueden decir. La represión se manifiesta contra cualquiera que se le ocurra disentir. El odio de las autoridades no lo permite. Los judíos antigobierno de Netanyahu de una barriada de Jerusalén Este lo saben porque lo sufren en propia carne. Recientemente fueron reprimidos con violencia por la policía israelí por manifestaciones contrarias a la invasión. ¿Qué hicieron estos para merecer ser golpeados brutalmente? ¿Cómo está reaccionando la sociedad israelí a las acciones del gobierno? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Nadie está a salvo de los ataques del ejército de Israel. Ni funcionarios de la ONU ni los judíos que se oponen a la ocupación están a salvo de las atrocidades. Recientemente en X se difundió un video donde se muestra cómo policías de Israel reprimen a un barrio en Jerusalén. En las últimas semanas, el conflicto de Palestina e Israel ha acaparado los medios de comunicación de todo el mundo. Dentro del territorio israelí existe un sector que no está a favor de las acciones que ha encabezado el gobierno. Sin embargo, la respuesta de la autoridad ha sido violenta. De acuerdo con información de medios locales, uno de los integrantes de la organización confrontó a las autoridades y tocó el arma, una acción demasiado penada en aquella nación. De inmediato un policía lo sometió y lo azotó contra el suelo, lo que provocó una confrontación que se ha hecho viral. Dentro del territorio israelí, no todos están de acuerdo con las acciones del gobierno de Benjamín Netanyahu contra la población civil de Gaza. Pero estos grupos también son víctimas de las arbitrariedades del ejército israelí que no parece entender otra cosa que la brutalidad. En medio del recrudecimiento de los bombardeos contra Gaza, la comunidad judía ortodoxa de Israel se ha manifestado en contra de la barbarie que su gobierno está cometiendo, pero estas protestas han sido rápidamente acalladas por los cuerpos de seguridad. En un barrio judío de Jerusalén, la policía israelí llegó arrancando banderas palestinas que apoyan la resistencia de ese pueblo y atacó con brutalidad a quienes se oponen a las atrocidades que comete su gobierno. Otra de las acciones registradas por estos días dan cuenta de otro ataque contra personal de Naciones Unidas. Un vehículo claramente identificado con las señales de la ONU fue acribillado a balazos por parte de las fuerzas ocupantes israelíes. Al momento de disparar las ráfagas, el vehículo transportaba refugiados desde el norte hacia el sur de la Franja de Gaza, pero fueron atacados brutalmente por las tropas israelíes. Unos 29 funcionarios de la ONU han perdido la vida en el cumplimiento de su labor en la Franja de Gaza desde el inicio de las acciones bélicas de Israel contra el enclave. Los judíos ortodoxos habitan en Jerusalén Este, un barrio con un elevado número de palestinos. La barriada vive del turismo y desde que comenzó el conflicto, la industria se detuvo y los habitantes temen salir a la calle donde son reprimidos, reporta EFE. La ciudad vieja, amurallada en la anexada Jerusalén Este, acoge algunos de los lugares más sagrados para el cristianismo, el judaísmo y el islam que durante siglos han traído a viajeros y peregrinos, pero el lucrativo sector turístico de la ciudad santa se ha hundido desde el 7 de octubre. Muchos residentes de la ciudad vieja, de población mayoritariamente palestina, tienen miedo a salir de casa y citan el acoso y la violencia física de las fuerzas de seguridad israelíes. En la cercana Cisjordania, el número de palestinos víctimas de la violencia de los colonos israelíes ascendió a más de 130. Muchos quieren el fin del conflicto cuanto antes, pero se hunden en la desesperanza al escuchar que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu descarta un alto el fuego con Hamás. Esperamos tener paz para todos, necesitamos vivir, dijo un habitante de la zona. Se convocó una huelga general en solidaridad con los residentes de la asediada Franja de Gaza, pero provocó un cierre masivo de negocios en Cisjordania y Jerusalén Este. Al día siguiente, muchos comerciantes no quisieron hablar con la AFP, preocupados por su seguridad personal. La huelga general en Cisjordania, ocupada, incluyendo Jerusalén Este, fue convocada en protesta por las más de 9.000 víctimas fatales palestinas en la Franja de Gaza a raíz del conflicto de Israel contra las milicias del enclave palestino, informó la agencia oficial de noticias palestina, Wafa. Convocada por Fatah, el partido del presidente palestino Mahmoud Abbas,
que gobierna áreas reducidas de Cisjordania, incluyó el cierre de universidades, bancos y tiendas, así como llamados a intensificar la confrontación con la ocupación en todos los frentes en defensa del pueblo palestino, su sagrado derecho a la libertad y la independencia, indicó Wafa. Cisjordania ocupada e Israel viven su mayor espiral de violencia desde la segunda intifada y la situación se ha deteriorado aún más desde que estalló la confrontación armada entre Israel y el grupo islamista Hamas en la Franja de Gaza el 7 de octubre. La indignación entre los palestinos aumentó tras el ataque del ejército israelí con misiles de 1 tonelada contra el campo de refugiados palestinos de Jabalia, al norte de la franja, en el que perecieron al menos 145 personas, según fuentes hospitalarias de Gaza, una de las agresiones más letales cometidas por Israel. El ejército confirmó este ataque realizado por la Brigada de Élite Givati sobre Jabalia, que según Israel es el bastión militar de Hamas en el norte de la Franja de Gaza, utilizando para entrenamiento y ejecución de actividades extremistas. El ejército israelí aseguró que allí había posiciones de tiro, túneles utilizados por agentes de Hamas como paso hacia la costa y un gran arsenal de armas. Además, el ejército se dio cuenta de haber dejado más de 50 bajas de los yihadistas en el ataque de Jabalia. Entre las víctimas, las Fuerzas Armadas cuentan con Ibrahim Biari, el comandante del batallón de Jabalia, quien, según Israel, fue otro de los mandos de Hamas responsables de enviar milicianos de élite a territorio israelí para cometer los ataques que desataron el actual conflicto. Desde entonces, ya se han convocado otras huelgas en Cisjordania ocupada y 128 palestinos, incluidos 36 menores, han caído bajo el fuego israelí o ataques de colonos judíos. Además, más de 1.600 palestinos han sido heridos en Cisjordania en este mismo periodo. Preocupado en dar una solución al conflicto, el Papa Francisco habló por teléfono con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en una charla en la que el líder árabe señaló la urgencia de proveer asistencia humanitaria y de alcanzar la paz en Medio Oriente. De acuerdo con lo informado, los dos líderes hablaron sobre los últimos acontecimientos en Palestina, incluidos Gaza, Cisjordania y Jerusalén, a partir de la ocupación y bombardeos constantes del ejército israelí sobre blancos civiles y militares como represalia al ataque de Hamas en una operación criticada por las Naciones Unidas y otros organismos. Mientras el gobierno de Netanyahu continúa su invasión en la Franja de Gaza, la pretendida unidad del pueblo hebreo alrededor de su gobierno no es tan sólida ni por lejos. Además de las críticas por la falta de previsión ante el ataque, hay judíos que se oponen a la histórica política colonial y de apartheid del régimen israelí. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.